En el último censo de población, hogares y viviendas que realiza el Instituto Nacional de Estadísticas en el Uruguay, se incluye una variable que permite identificar la ascendencia étnico-racial de las personas. Entonces, a partir de la base de personas es que se puede identificar que por autoclasificación, porque los encuestados eran quienes declaraban su ascendencia étnico-racial, que hay un 90% de la población uruguaya que dice tener ascendencia blanca, y por otro lado contamos con un 8% de personas que dicen tener ascendencia afro. Por su parte también hay un 5% de personas que dicen tener como ascendencia principal a la indígena. Entonces hay un 8% de personas que dicen tener ascendencia afro, pero ese 8% esconde o encubre una distribución territorial diferenciada, es decir, tenemos más población afrodescendiente en determinados departamentos y en otros no tanto. Por ejemplo, Artigas y Tacuarembó, Cerro Largo son los que más tienen población con ascendencia afro, y después tenemos, por ejemplo, Colonia en una situación diferente con un 3%, con poca población afro. Entonces, en ese mapa nacional que es diferenciado, tenemos a Salto con un 10% de población afro. Y bueno, reprocesando esa base de personas podemos identificar cómo se distribuye esa población en el departamento de Salto en primer lugar. Entonces, evidentemente por una cuestión de distribución poblacional, de que la mayoría de la población de Salto se concentra en la ciudad capital, también sucede eso con la población con ascendencia afro. Tenemos un 84,2% de personas que dicen tener ascendencia afro que se ubican en la ciudad de Salto. Y lo interesante es que en segundo lugar se sitúa la categoría que el INE denomina población rural dispersa, es decir, hay un 6,1% de población con ascendencia afro que se ubica como, o se la denomina población rural dispersa, por tanto no los podemos localizar en algunos lugares puntuales. Situados en la ciudad de Salto, podemos identificar que la mayoría de la población de la población afro se encuentra en lo que el INE identifica como la sección censal 1. El INE divide a todas las ciudades en grandes secciones censales. La sección censal 1 es la que comprende todas las zonas, la amplitud de la zona sur de la ciudad, de calle Uruguay hacia el sur, y de avenida Reiles hacia el oeste. Entonces tenemos que aproximadamente el 50% de la población afro se concentra allí. Eso a grosso modo. Pero si después lo vemos en lo que el INE considera segmentos censales, que en realidad son conjuntos de manzanas, ahí nos encontramos con un dato interesante, y es que la mayoría de la población afro se concentra en 3 zonas periféricas de la ciudad. La primera de ellas corresponde a un segmento que se ubica en la zona suroeste de la ciudad. La segunda está en el otro extremo, en el extremo noreste, y en tercer lugar en el extremo noroeste. Entonces, bueno, tenemos a esta población mayormente concentrada en la periferia de la ciudad de Salto. El 44% aproximadamente de la población afrodescendiente tiene como máximo nivel educativo a primaria. Esto es un aspecto en el cual se diferencia con la población blanca, en el sentido de que esta última población incluye más personas en las categorías de bachillerato y de universidad o similar. De hecho, respecto a universidad, la población blanca triplica la cantidad de población afro que se encuentra dentro de esa categoría. En lo que refiere a la condición de actividad económica, que es otra de las cuestiones que interroga el censo, nos encontramos con que las personas afrodescendientes se encuentran mayormente ocupadas, es decir, hay un 44% de personas afrodescendientes ocupadas, pero este valor presenta diferencias por sexo. Hay más hombres ocupados que mujeres, es decir, hay un 53% de hombres ocupados y un 35% de mujeres.
Lo que sería interesante, digamos, en otro estudio sería indagar en profundidad en qué tipo de ocupaciones están las personas afrodescendientes, que en este caso esta base no lo posibilitaba, para poder indagar la calidad de esos empleos en los cuales están insertos. Otro dato interesante que sale respecto a la condición de actividad económica es que existen más mujeres inactivas por otras causas dentro de la categoría inactivo por otras causas, que no tiene que ver con lo que es jubilados y pensionistas, es otra categoría. Existen más mujeres inactivas por otras causas que hombres, y este comportamiento es similar para la población con ascendencia blanca. Por tanto, es una diferencia que tiene que ver con el género y no con la ascendencia étnico-racial. Es decir, está asociado a que hay más mujeres que realizan tareas dentro del ámbito del hogar, de cuidados, y esto es lo que hace esa diferencia porcentual sustancial, que de hecho en el caso de la población afrodescendiente hay un 29% de mujeres en esta situación frente a un 13% de varones. Si desagregamos la población económicamente activa, es decir, si nos quedamos solamente con esa parte, también encontramos diferencias por sexo. Hay más varones afrodescendientes ocupados que mujeres, un 96% frente a un 87,5%. Y esto pasa también respecto a la desocupación, pero en sentido inverso. Hay más mujeres desocupadas, un 12,5% de mujeres desocupadas frente a un 4% de varones. En cuanto a la cantidad de necesidades básicas insatisfechas, que lo tomamos como indicador también de la situación socioeconómica, se observa que el comportamiento para los consultados con ascendencia afro es de mayoría con necesidades básicas insatisfechas que sin. Un 65,3% tiene por lo menos una necesidad básica insatisfecha, frente al resto que no tiene. Esto contrasta también con lo que sucede con la población blanca, la que cuenta con algo más de la mitad de las personas sin necesidades básicas insatisfechas. Un 54,3% de la población blanca no tiene necesidades básicas insatisfechas. Seleccionamos algunos aspectos para indagar un poco más en profundidad lo de las necesidades básicas insatisfechas, y uno de ellos fue el de la vivienda decorosa. Respecto a esto nos encontramos con que casi un 63% no posee insatisfecha esta necesidad, mientras que un 37% sí de la población afro. Pero para las personas con ascendencia blanca los valores son diferentes, son de un 79,2% que satisface esta necesidad frente a un 20,4% que no lo hace. Otro de los aspectos que se seleccionaron fue la necesidad de la educación, ¿no? Entonces, en este sentido nos encontramos con que la población afrodescendiente muestra también un porcentaje más elevado de satisfacción que de insatisfacción, es decir, un 82% frente a un 18% que no satisface esta necesidad. Pero por su parte la población blanca presenta un 89% de satisfacción de la necesidad frente a un 11% con esta necesidad básica insatisfecha. Finalmente, otro aspecto que consideramos fue el del confort. Tomamos esta decisión porque consideramos que lo que respecta a vivienda y lo que refiere a educación son aspectos estructurales que son difíciles de revertir en un plazo corto y que podrían estar indicándonos cuestiones sustanciales. Sin embargo, el confort, quizá por el acceso a determinados bienes y servicios, pueden ser cuestiones de reversión en un plazo más corto. Respecto a esta dimensión, más de la mitad de la población afro presenta esta necesidad insatisfecha. Pasa lo inverso, digamos, respecto a los otros dos aspectos. Un 53,5% no satisface la necesidad de confort. Y los datos sobre este aspecto para la población con ascendencia blanca indican justamente lo contrario, es decir, hay más personas que cuentan con esta necesidad satisfecha que aquellas que no. El valor es el de 64,2%. Por lo tanto,
si bien las necesidades de vivienda decorosa y educación, la población afrodescendiente sobre su propio total tiene más personas que la satisfacen, los valores siguen siendo inferiores a los que se presentan en las personas con ascendencia blanca. Y respecto al confort, la población afrodescendiente no logra en su mayoría satisfacer esta necesidad, como sí sucede con la población blanca.